Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, en donde ponemos en consideración múltiples aspectos que corren a través de la universidad, de la ciudad y del país. Hoy vamos a hablar de un hecho coyuntural que normalmente está presente dentro de la universidad y que de alguna manera genera diferentes miradas. Para eso tenemos a los profesores Sara Fernández y Francisco Cortés. A continuación les decimos quiénes son y de qué vamos a hablar. Sara Janet Fernández Moreno, colombiana, graduada como trabajadora social de la Universidad Nacional Sede Bogotá. Maestra en Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México. Doctora en Ciencias en Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México. Actualmente se desempeña como docente y es integrante de la Junta Directiva Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Francisco Cortés Rodas, colombiano, graduado como filósofo de la Universidad Nacional de Bogotá, doctor en Filosofía de la Universidad de Constanza en Alemania. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. ¿Qué pasa en la universidad? Ese es el tema que en este momento nos convoca aquí en La Fuerza de los Argumentos. Es una pregunta abierta, obviamente, pero circunstancialmente hoy tiene un valor importante, después de que diferentes conflictos de diferente naturaleza siempre cobijan a la institución. Para hablar sobre este tema tenemos a la profesora Sara Fernández, a quien le damos el agradecimiento por estar con nosotros, y al profesor Francisco Cortés. Yo quisiera comenzar con una pregunta que es un tanto compleja y desde siempre tendríamos que hacerla, y es: ¿el concepto de universidad, profesora Sara, es el mismo dentro de la institución y es posible que ese concepto genere los conflictos en los que normalmente estamos? Bueno, había que hablar de diferentes planos del concepto de la universidad. Y la universidad hoy en Colombia respecto a la universidad en América Latina y la universidad en el mundo. La universidad como concepto original, como universo de ideas, como universo de diferencias, como un lugar en el que convergen, no solo lugar, ¿no?, sino también espacio donde convergen ideas, pensamientos, saberes, conocimientos, artes, lenguajes, identidades. Cobija un espectro muy amplio del universo de mundo que nos constituye como sociedad. Digamos que es un concepto que se puede idealizar en grado sumo a un punto de romanticismo como el espacio de la creación, de la inspiración, pero también de la concreción y de la obra. Universidad como institución ya se circunscribe a un orden estructural, y universidad como institución pública tiene un apellido hermoso porque lo hace una institución del Estado, es parte de la estructura del Estado. El Estado crea la universidad pública como su órgano de pensamiento, de saber y de conocimiento, desde el cual se inscriben muchísimas líneas de pensamiento, de conocimiento, de creación, de investigación, en la cual se hace una presencia que garantiza esas posibilidades de saber, conocer, crear para aportar a la sociedad. Doctor Francisco Cortés, dada, digamos, la multiplicidad de lugares, de espacios, de concepciones dentro de la universidad y muy especialmente la universidad pública, ¿cabe todo por ser la universidad como es, un universo? Sí, en la universidad en principio debe caber todo. O sea, la universidad es no solamente ese ideal del que nos hablaba Sara, en el que
se desarrolla la vida académica, investigativa, política, cultural, sino que en la universidad necesariamente tienen que existir en todos estos campos personas y grupos con posiciones distintas y divergentes, y radicales y divergentes, y deben caber en la universidad. O sea, la universidad como universidad pública además, tiene que darle la posibilidad a todas las expresiones, lógicamente dentro de unos marcos que están señalados solamente por un punto, que eso sea hecho de forma racional y no violenta. Es decir, con esto quiero decir que en la universidad no deben caber las expresiones que tengan como prioridad el uso de la violencia para, mediante el uso de la violencia, limitar las otras expresiones que existen en la universidad. Entonces, pero para lo demás debe estar abierta la universidad. Pero entonces significa que ese concepto ya manido acerca de que la universidad es el reflejo de la sociedad, ¿realmente eso habría que entenderlo en una dimensión diferente? Por supuesto. Hay una pluralidad que hay que celebrar en la universidad, porque la universidad recrea vida social, vida política, vida cultural y vida científica. Se construyen y se forman permanentemente no solamente sujetos, personas, seres humanos, sino también ciudadanos con una acción y una responsabilidad. Por eso la universidad pública, que es a la que yo me restrinjo para referirme precisamente a ese brazo orgánico del Estado, es privilegiada en esa pluralidad. Mal haríamos en decir de forma lineal, este es un reflejo de la sociedad, porque la universidad tiene por oficio pensar a la sociedad, reflexionarla, estudiarla, aportarle, interpretarla, y por lo mismo la riqueza de su pluralidad recoge el espíritu, por supuesto, nacional, local y regional, pero se traduce en campos de saber, conocimiento, productos que son, digamos, culturales y sociales y propuestas que se devuelven a la sociedad, sin duda con un plus, que es el haber invertido tiempo, investigación, docencia, extensión en ellos para poder servir a la sociedad luego en su retorno. Pero no es esa una visión idealizada de la universidad. Lo digo porque normalmente cuando no se encuentran salidas a los conflictos que vive la universidad, pues lo que dice la fuerza pública, los políticos, los estamentos universitarios, la misma sociedad a veces para tratar de evitar algún tipo de responsabilidad, es decir, que es que lo que pasa dentro de la universidad es simplemente el reflejo de lo que pasa afuera, y si lo de afuera no está resuelto, entonces hay dificultades también internas. ¿Qué piensa usted, profesor Cortés? No, yo también estoy de acuerdo en eso con la profesora Sara, en el sentido en que esa idea de que la universidad es reflejo de la sociedad es algo que se debe superar. O sea, eso no es real, y además eso ha servido para justificar una cantidad de intervenciones de lados y lados, ¿sí? De la ultraderecha y de la ultraizquierda. Entonces la universidad no es reflejo de la sociedad, ya por lo que decía Sara, o sea, la universidad en tanto académica, investigativa, científica, está más adelante de la universidad y debe proyectarse hacia más adelante y debe buscar que la sociedad se proyecte hacia el futuro. Indudablemente que hay problemas al interior de la universidad, pero los problemas que hay al interior de la universidad no se pueden explicar con eso. No se pueden explicar con eso. Incluso en este momento la sociedad colombiana va más allá que la universidad en el proceso de negociaciones, porque está mostrando que a través de las negociaciones y del diálogo es posible superar los conflictos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la sociedad en este momento está más adelante de la Universidad de Antioquia, no de todas las universidades públicas, de la Universidad de Antioquia, que está enredada en un problema del que no puede salir. Sí. Pero entonces la pregunta sería, ¿estamos incumpliendo el papel? Porque lo que está diciendo el profesor Cortés es, obviamente, complicado decir que la universidad, que supuestamente debería estar mostrando un poco el camino de la tolerancia, del diálogo, de la solución de los conflictos mínimamente domésticos, resulta que está por debajo de las expectativas que tiene el país en este momento. Hay que desaprender y hay que aprender también. Me parece que los estamentos universitarios deben apersonarse de una forma mucho más contundente. La base social de los estamentos, hablo en grueso, todo el profesorado, todo el personal no docente, todo el cuerpo directivo y administrativo tendría que moverse a la sazón de un objetivo, y creo que ahí pueden haber distanciamientos. Me parece que
ha caído algo en desuso que es el contacto directo y el diálogo directo. De unos años para acá se extraña el diálogo directo entre el cuerpo administrativo, el cuerpo directivo con sus estamentos. Y ese buen hábito de hablar, ese buen hábito de comunicar, ese buen hábito de dialogar y encontrarse, ha hecho distanciamientos que hoy hace que nos rezaguemos en la posibilidad de encontrarnos, y hoy particularmente en el conflicto que está atravesando la universidad. Conflicto atravesado por un paro estudiantil que ha sido cuestionado dentro del mismo estamento estudiantil, que toma medidas de hecho radicales que pueden darle un giro todavía a ese paro, y una base social universitaria inerme y algunas veces indiferente. Entonces, una cosa que podemos sentir muchos, y lo digo como integrante de la Junta Directiva de la Asociación, es que hay que lamentar cosas, hay que lamentar que las bases sociales, el estamento en pleno, le ha faltado presencia, contundencia, voz y presencia masiva frente a un problema como este. Uno diría que la universidad, podríamos intentar el espacio de la universidad, los lugares donde coinciden los diferentes estamentos o las comunidades, para ser, digamos, más exactos. Pero ¿es la universidad tomada como territorio en el sentido, pues, de lo que implica el territorio? Bueno, la universidad, lógicamente, en el campus está demarcada externamente por unas rejas que podría uno decir que eso es un territorio, y que en ciertas situaciones se vuelve un territorio de nadie, ¿sí? Pero es el lugar donde está la universidad, y eso no debería ser territorio de nadie nunca. Es territorio de la academia, de la universidad, de los estudiantes, ¿sí? Siempre debe ser el lugar de los estudiantes y de los profesores, por supuesto. Y el hecho de que algunas de las partes de ese territorio sean ocupadas por grupos con intereses en convertirlos en lugares para ejercer determinado tipo de prácticas, ya sea comerciales o ya sea de otro tipo, pues eso plantea el problema de que esos espacios ocupados por personas que tienen intereses no académicos, sino intereses que vienen de fuera de la universidad o que son de fuera de lo que es la universidad, pues determinan que ciertas partes del territorio terminen copadas por personas que no deberían estar en la universidad. Entonces la universidad no debe ser entendida en ningún momento como territorio, sino solamente de la academia, de la universidad misma, de la investigación, de los estudiantes, de los profesores, de la vida deportiva, etcétera. Pero no. La universidad debería estar abierta siempre. La biblioteca de la universidad debería ser de 24 horas. La actividad cultural debería ser de noche. Pero hemos visto, lamentablemente, cómo con el paso del tiempo ha caído en desuso el disfrute del espacio universitario para la creación, la lúdica, el debate, la deliberación, la conversación y el encuentro. Ya no hay ni sitios para sentarse, entre otras cosas porque conviven diferentes problemáticas que se han venido acumulando sin solución. Uno, la ocupación del espacio físico para intereses particulares, pero otro también, que es una realidad incuestionable, ese hacinamiento y el agotamiento de ese espacio físico, ese territorio que nos está quedando pequeños para la cantidad de población universitaria que estamos circulando diariamente en un campus que lleva 40 años de construido y que fue hecho para menos de la mitad de las personas que hoy lo ocupan. Entonces, el tiempo lastimosamente ha agudizado esos conflictos, ha agudizado ese problema y nos impide disfrutar plenamente y explayarnos plenamente como universitarios de la vida universitaria. Pero bueno, ahí tendría uno que meter base en la siguiente dirección. Se habla siempre de que la cobertura debe ser mayor, de ser mucho más, digamos, la posibilidad de ser más incluyente, de que haya más estudiantes, de que se hable. Es decir, no, pero simplemente es una sola cosa. Debe ser mayor, ya no aguantamos más. No, pero simplemente lo estoy diciendo por lo siguiente. Sí. Básicamente es que normalmente se habla de mayor inclusión, de mayor acceso. Eso es otra cosa. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que allí, acaba de decir el profesor Cortés, y para él va dirigida la pregunta, obviamente conviven múltiples ideas, personas, comunidades,
pero está cooptada, lo dijo él, lo dice usted, por un grupo de personas que hace que ese hacinamiento sea todavía mayor. Es un problema de gobernabilidad, es un problema de orden público, es un problema de situación extrema de pobreza. ¿Le corresponde a la universidad resolver eso? Uno de los problemas que hay en este momento, en este conflicto que hay en la universidad, es el problema de lo que se denominan las ventas informales o ilegales, que llaman otros sectores. Y es porque ese problema tiene que ver con ese copamiento del espacio de la universidad por parte de personas con intereses privados, y como ha sido mostrado en algunos estudios en el Consejo Académico, pues eso responde lógicamente a la situación de pobreza de los estudiantes, pero también responde a el hecho de que hay grupos de personas que están manejando esos negocios de ventas y están contratando a los estudiantes en condiciones muy malas, etcétera, y están creando en la universidad un problema muy complicado. Claro que ese problema tiene que ver con la situación de pobreza, pero la universidad, a través de la Oficina de Bienestar, buscó, en primer lugar, una solución por medio de crear unos apoyos económicos para estudiantes que estudiaran en eso, y los llamó, pero las ventas siguen en la universidad. Entonces, bueno, sí, ese es un problema pues es un problema que está afectando a la universidad y que además se ha convertido en el núcleo del problema, del conflicto que hay entre los representantes de la Asamblea de Estudiantes y las directivas de la universidad. Yo quisiera en este punto que fuéramos taxativos en separar dos conceptos que nos ayudarían a entender posiciones. Una cosa son las ventas ilegales y otra cosa son las ventas informales, porque ciertamente los estudios arrojan la calamitosa condición socioeconómica de estudiantes estrato 1, 2 y 3, que son muy buena parte del estudiantado de la Universidad de Antioquia, que pondría en riesgo incluso la permanencia en la universidad porque no tiene recursos económicos con que garantizarla. Una cosa es esa, y otra muy distinta es la venta ilegal. Nosotros, por lo menos en la Junta lo hemos discutido, no hay ni esto de posibilidades que ningún estamento universitario consienta con la ilegalidad. Y entonces ahí podemos ponernos en otro terreno, separados y llegados al acuerdo que la ilegalidad no cabe en la universidad, ni más faltaba. ¿Qué vamos a hacer con la informalidad? Entre otras cosas, porque hay un ejercicio que hizo el vicedecano de Ciencias Sociales y Humanas, preguntándole uno a uno a cada uno de los estudiantes que estuvieron cancelando semestre en el semestre 2012-2, y en todos había argumentos de razones de limitaciones económicas y de problemas incluso de alimentación, es decir, de sobrevivencia diaria para poderse mantener en la universidad. Entonces, ciertamente hay un problema real y concreto al cual hay que darle salidas, muchas, y seguramente una sola puede no ser suficiente. Habrá que ocuparse seriamente de una salida que sea permanente en lo posible y que permita no solamente resolver el día de hoy con un cupo alimentario, sino resolver el día de hoy del cupo alimentario compensado con la permanencia en la universidad de un estudiante que no pierda su vocación de estudiante, que siga siendo estudiante, que mantenga un promedio académico que lo acredite como tal y que termine su carrera, de tal manera que se rompa algo que salió en ese estudio que el profesor Cortés refiere, de que termine desviándose el objetivo de las personas dedicadas a las ventas en razón de las ventas y no de la academia. Bueno, yo quisiera terminar esta primera parte del programa haciendo una pequeña sinopsis en donde ya se advierte que el problema de las ventas ilegales e informales dentro de la universidad, guardando obviamente la diferencia que propone la profesora Sara Fernández, está en el meollo de un asunto que a uno le pareciera que no es estrictamente académico. Sin embargo, sobre ese tema hablaremos después del siguiente corte. Estamos conversando aquí en La Fuerza de los Argumentos con los profesores Francisco Cortés y Sara Fernández sobre la situación actual de la universidad. Y estábamos hablando particularmente de si es responsabilidad de la universidad resolver asuntos absolutamente relacionados
con las dificultades en materia económica, con los recursos económicos y con la pobreza, digamos, de los estudiantes. ¿Es una responsabilidad que también le compete a la universidad, profesor Cortés? Yo creo que hay que diferenciar varias cosas ahí. La universidad es una institución del Estado, ¿sí? Y la universidad pública tiene como función, a través de la educación de los estudiantes, crear las condiciones para que los estudiantes que reúnan las condiciones para entrar a la universidad puedan realizar sus programas de pregrado y posgrado. En principio, la universidad no tiene, digamos, obligaciones desde el punto de vista de la realización de los otros derechos sociales, porque este es el derecho a la educación y es el derecho que los estudiantes que entran a la universidad podrán realizar en la medida en que desarrollen su vida académica. Pero digamos, las otras obligaciones, como por ejemplo la obligación de alimentación o de vivienda, en principio no la tiene la universidad. La podría tener en otras condiciones. O digamos, por ejemplo, hay universidades en el mundo que tienen esos programas. O sea, en Alemania, por ejemplo, las universidades que son solamente públicas tienen cafeterías, o sea, restaurantes, y tienen residencias para los estudiantes. En Colombia, en otra época, algunas universidades públicas tuvieron cafeterías y residencias. Digamos, los problemas que hubo con eso determinaron que esos programas fueran cambiados por otros programas. O sea, en la Nacional, por ejemplo, que es el que más conozco, fueron cambiados por unos subsidios que finalmente los estudiantes criticaron y consideraron insuficientes, pero no estoy muy seguro si eso todavía existe, pero creo que todavía existe. Entonces, digamos, hay distintas razones por las cuales esos programas no existen en este momento en las universidades públicas en el país y en la de Antioquia. Entonces, en principio, no hay esa obligación de la universidad. Eso puede hacerla, pero no es una obligación. Ahora, de acuerdo a lo que yo entiendo de la capacidad de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Antioquia no tendría una capacidad económica para resolver esos dos problemas, digamos, de vivienda y de un restaurante. Aunque la universidad está haciendo un esfuerzo por, a través de Bienestar, brindar este apoyo con los almuerzos para un grupo de estudiantes. Entonces, ahora, el problema es o sea, para la universidad pública colombiana en este momento, resolver esos otros asuntos sociales implicaría una inyección de medios económicos por parte del Estado para las universidades, de tal manera que lo pudieran hacer. Yo diría que hay dos palabras que justifican cabalmente la preocupación de la universidad por este tema. Uno, la deserción, y dos, la permanencia, y van ligadas. La deserción ha sido estudiada como un problema de la universidad latinoamericana. Más del 50% de los estudiantes no llegan a terminar su carrera, y el porcentaje llega a ser más alto, sobre todo tanto en los primeros, que es la deserción temprana, como en los últimos, antes de la titulación, lo cual es una pérdida lamentable si pensamos en lo que le implica a la universidad y al Estado invertir en la formación de una persona. Eso es muy claro. Pero la permanencia es muy importante, porque la permanencia tiene relación con el rendimiento académico, pero también con el nivel académico con el que sale el estudiante. Y no es ningún secreto que tenemos una cobertura alta en estratos 1, 2 y 3, que requieren refuerzos y garantías para poder terminar su ciclo de formación. ¿Que hace falta acercamiento de voluntades? Sí. ¿Que no hay financiamiento público en la universidad? Claro que sí, podemos hacer una lista innumerable. Tenemos congelada la planta docente desde el 96. Como hemos dicho, hicimos muy bien la lección de ampliar cobertura a un nivel que yo digo no más. Es
Es que pasamos de tener 15.000 estudiantes a tener 35.000 en menos de 15 años con el mismo número de profesores vinculados y con 3/4 partes más de profesores de cátedra muy mal pagos y precarizados. Y así no hay garantías para la formación de los chicos. Frente a tu pregunta concreta, sí es necesario aunar voluntades. Y es necesario también que la sociedad entienda que si quiere que nosotros hagamos el mandato estatal de cumplir la garantía del derecho a la educación superior, hay que tener con qué. Y ese llamado se le hace a la asamblea departamental, porque es que esta es una universidad pública de carácter departamental, y se le hace al país. Pero bueno, yo quiero hacer una pregunta en esa dirección. Primero, no somos opulentos, hay unos recursos, es decir, obviamente que impiden, obviamente, garantizar todas esas necesidades, digamos, solucionar todas esas necesidades. Segundo, la universidad es reconocida por tener el mejor bienestar desde el punto de vista, pues, del apoyo que le da a los estudiantes, insuficiente, pero el mejor. Tercero, 92%, ustedes lo decían, corresponden a los estratos 1, 2 y 3. Cuarto, también se ha demostrado, según los estudios, que muchos estudiantes, que si bien pueden necesitar, digamos, esos recursos, también desvían su objeto académico dentro de la universidad, y eso hasta qué punto puede ser, obviamente, contraproducente, ¿cierto?, para la misión que tiene la universidad, que es formar específicamente a un estudiante de pregrado y de posgrado. Sí, yo insisto en que, digamos, la inversión fundamental que tiene que hacer la universidad la tiene que hacer en crear las mejores condiciones para que haya buenos pregrados, buenas maestrías y buenos doctorados. Esa, digamos, es la gran inversión que tiene que hacer la universidad, porque haciendo eso la universidad pública está creando las condiciones para que, digamos, se realice el derecho social a la educación. Indudablemente eso requiere de otros apoyos, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, la universidad debe hacer algunos esfuerzos adicionales para que aquellas personas con menos recursos puedan permanecer en la universidad. Y esto lo debe hacer la universidad y la debe hacer el Estado, lo debe hacer, hay distintas maneras de hacerlo. Hay una cosa que es muy criticada, pero es la cuestión de las becas a través del ICETEX para los estudiantes. Esa es una manera también de hacerlo. Eso, haciéndolo bien, se puede llevar adelante. Lógicamente que haciéndolo de una manera que los estudiantes terminen y sus familias terminen endeudados, que no puedan nunca salir de ese endeudamiento, pues no, pero eso se puede hacer de una manera correcta. Entonces yo sí creo que sí se requieren algunos apoyos adicionales que vengan de la sociedad, del departamento, de la nación, para que los estudiantes puedan estudiar en la universidad. Yo quiero complementar lo que está diciendo el profesor Cortés, porque conozco la Academia Mexicana y la colombiana, y creo que sí podemos aprender de lecciones exitosas. Es decir, aquí en el país sí hay todavía universidades que mantienen servicios como este, como el de la alimentación. La Universidad del Valle es un ejemplo que puede servir de modelo. Lo otro es también romper la idea de dar, ¿no? Porque es que bienestar no es eso. Es crear las condiciones para permanecer y crear esas condiciones de contraprestación. ¿En qué términos? Rendimiento académico, participación en cultura, participación en deportes, participación en grupos académicos y semilleros. Es que hay que amarrar esto, no es solamente una política de dar u otorgar, sino cambiar ese principio, porque estamos con ciudadanos. Pero entonces tendríamos, porque hay experiencias, tanto en México como en Colombia, que colocan como contraprestación el promedio académico, y habría que dar las condiciones para garantizar ese promedio académico con equipos, salones, laboratorios, grupos dotados también, pero también la permanencia en la universidad, en actividades que tienen que ver con la universidad, semilleros de investigación, actividad cultural, actividad deportiva. Mire, las vías son muchísimas. Lo digo yo, que yo primero que todo mi pregrado lo hice en la Universidad Nacional y que gracias al promedio académico pude tener exención de matrícula. Ok, pero poder extender esos promedios académicos a que la exención de matrícula sea a tantos. Pero también en la maestría y en el doctorado fui becada por el Sistema Público de Educación Mexicana y la condición era esa, no solamente el promedio académico, sino devolver parte de lo formado
justamente a la sociedad en muchas formas. Sara Fernández, usted me da pie para hacer una pregunta. Pareciera que entendemos que todos los estudiantes que están en este momento en situación de venta, como se le dice en la universidad, estuvieran allí porque definitivamente tienen necesidades económicas, obviamente que eso es cierto, pero también hay unos estudios, de acuerdo pues con el contexto que se le ha dado, digamos, a esta dificultad, que cuentan que hay aprovechamiento comercial de terceras personas que no necesariamente tienen como objeto la parte académica. Sobre eso valdría la pena como conocer, digamos, su opinión. Por eso, Heiner, yo decía de los condicionamientos. Es que por eso la separación entre lo ilegal y lo informal es tan importante. Porque es que lo informal tiene lo informal nos da vía a pensar universitariamente, si me lo permite, de forma colegiada entre todos los estamentos y a replantear qué es lo que hemos hecho y cómo podemos mejorar. Es decir, es válida la percepción que tiene la profesora Sara Fernández acerca de que la informalidad, ¿cierto?, podría de alguna manera ser admitida dentro de la universidad por las condiciones de estrato socioeconómico de los estudiantes. O sea, yo entendí otra cosa en lo que estaba diciendo Sara. O sea, yo creo que ya no estaba hablando de la validez de la informalidad. Está hablando, o sea, perdón que... No, está bien. ¿Qué está diciendo? Sí, yo no estoy diciendo eso. ¿Y qué piensa usted frente a eso entonces? No, hay una realidad de apunte. No, por eso, pero ¿apoya o no apoya la posibilidad de ventas informales dentro de la universidad? No, es que mire lo complejo. Tendríamos que preguntar un montón de cosas. ¿Qué es la informalidad? No, por eso, pero... No, porque vamos, es decir, se venden seguros en los bajos del edificio administrativo, se venden planes vacacionales, se rentan fincas los fines de semana, o sea, eso también es informalidad. No, pero las ventas informales en el sentido en que la estamos entendiendo, es decir, los estudiantes en situación de venta, más allá de la interpretación de otro tipo digamos, de negocios. Yo le digo que esas realidades hay que conocerlas más a fondo y los estudios que ustedes citan y que yo conozco también, tienen que ser profundizados. Está planteada una realidad. Hay ventas informales en la universidad y hay que abordarlas. Pero hay que abordarlas desde un sentido universitario, no como un asunto externo a la universidad, sino como una realidad que está en la universidad, la cual hay que afrontar desde la universidad con elementos universitarios. Vuelvo y digo, si esa es la realidad de nuestros estudiantes y esos estudiantes no tienen otros elementos para permanecer en la universidad, no, venga un momentico. Hay elementos para regular el promedio académico de ese estudiante, la pertenencia de ese estudiante a varias actividades universitarias. Sí, pero no es suficiente y no es solo de bienestar. Hay muchas dependencias más. Porque yo pudiera ponerme en este momento la camiseta multiestamentaria y decir que lastimosamente el bienestar universitario está tan focalizado a los estudiantes que ha dejado rezagado el bienestar universitario de trabajadores, empleados y profesores. Bueno, al margen de lo entonces sí, ojo. O sea, yo sí pues, quiero defender el programa de bienestar universitario, porque me parece que es un programa que ha avanzado en eso. Sin duda. Indudablemente hay que hacer más. Exacto. Pero creo que hay otras cosas que estamos haciendo en la universidad. Lo digo yo en mi experiencia como director del Instituto de Filosofía. Por ejemplo, los estudiantes del Instituto de Filosofía que quieren participar en congresos, en simposios, en el país y fuera del país, reciben apoyo nuestro para hacer esas cosas. Eso hace parte de ese apoyo para los estudiantes. Entonces, yo creo que eso es una cosa que se está haciendo en toda la universidad y eso está creciendo, incluso la internacionalización que en este momento está teniendo que ver con el hecho de que los estudiantes están viajando a otros países y se están yendo por 6 meses, 4 meses, 1 año a hacer estudios en otros países. También lo digo basándome en la experiencia del Instituto de Filosofía en una relación que tiene con la Universidad de Gießen en Alemania. Hay 4 estudiantes que se han ido en los últimos años y ellos han tenido un apoyo económico de la universidad, primero de nosotros, del instituto, y luego de la Oficina de Relaciones Internacionales. Ahora, no son grandes apoyos, pues, claro, pero son apoyos importantes que les permiten a ellos hacer esos planes que son tan importantes para la formación en su vida. Yo soy clara que hemos hecho cosas. Lo que pasa es que el problema en números es tan grande que lo que hacemos no es suficiente. Ahí volvemos al asunto. O sea, yo no quiero en lo absoluto dejar la impresión acá sobre la mesa de que no se haga. No, yo sé que se hace. Digamos que
que dentro de lo peor posible, el salir con una buena calificación de bienestar universitario en no sé qué sistema me parece interesante, estimulante para que las personas a cargo de esa dependencia sigan adelante estimuladas. Pero todos aquí sabemos que es claramente insuficiente para la necesidad real y concreta. Pero es responsabilidad de la universidad. Discúlpeme, lo que pasa es que yo quiero plantear esto en unos términos que vayan más allá, digamos, del diagnóstico, que está bien que lo entendemos desde las miradas, pero hay una realidad que cruza incluso un cese de actividades en donde los procesos para estudiantes en situación de venta y otros procesos que están caminando, más los estudiantes que tienen puestos de ventas informales e ilegales otros, que son cosas completamente diferentes pero que están relacionadas, están cruzados por una situación y eso de alguna manera habría que enfrentarlo, es decir, eso es discutible dentro de un movimiento estudiantil y es válido como, digamos, excusa para paralizar la universidad. Profesor Cortés. No, yo creo que eso no es una razón válida para paralizar la universidad. Creo que es un problema serio, grave, profundo, que merece mucha discusión, pero que no es una razón válida para paralizar la universidad, porque la alternativa de bienestar se enmarcó en lo que ya hemos dicho, y como medida disciplinaria o coactiva se diseñaron los procesos disciplinarios para las personas que estuvieran en ventas informales en la universidad. Entonces, ya hay unos procesos que se han iniciado y que son la razón del conflicto. Creo yo que no hay una comprensión suficiente del problema por parte de los estudiantes, porque tenemos que entender el sentido institucional de las medidas de bienestar y de las medidas de coacción, ¿sí? Porque se está buscando enfrentar un problema que es muy complicado en la universidad, y es que a través de las ventas informales se producen relaciones con las ventas ilegales y con otra serie de situaciones que han llevado a los problemas que viene teniendo la universidad en los últimos tiempos. Entonces, entonces no se puede pretender desmontar ese sistema de la manera como lo están exigiendo los estudiantes, es decir, con una medida de fuerza como es el paro, o con otra medida de fuerza como es la huelga de hambre. Porque el problema sí se podría solucionar, pero requiere más tiempo. Y requiere más tiempo porque son decisiones jurídicas, normativas, que tomó el Consejo Superior y el Consejo Académico para emitir esa decisión, y son decisiones que no se pueden suspender simplemente porque un grupo de personas dice que eso no debe existir más. Sí, bueno, sí. A ver, aquí hay asuntos de corto, mediano y largo plazo. Y aquí hay distanciamientos también, porque en el corto, mediano y largo plazo falta más diálogo, falta más negociación y falta más disposición de ambas partes. Por otro lado, de pronto la decisión del cierre, pero además la decisión del ingreso del ESMAD, del Escuadrón Antidisturbios, a los predios universitarios, acentúa ese distanciamiento. Y no hay nada más deprimente que ver la universidad vacía. La razón de la universidad son los estudiantes. El estudiantado es la base sobre la cual se construye la universidad. Entonces, habría que mirar, primero que todo, nos faltan elementos de diálogo. Segundo que todo, nos faltan elementos de comprensión de lo que es de corto, mediano y largo plazo. Tercero que todo, no hemos agotado los recursos. Falta agotar muchos recursos y lastimosamente no nos estamos escuchando. Muy bien, el tema está planteado, vamos a ir a un corte para algunos anuncios y en el siguiente hablaremos de lo que significa el cogobierno dentro de la universidad. Ya volvemos. Estamos aquí de nuevo en La Fuerza de los Argumentos, continuamos con el tema ¿qué pasa en la universidad? Los profesores Sara Fernández y Francisco Cortés han hecho alusión a lo que significa
la participación alrededor de temas que a veces no pareciera ser tan absolutamente académicos como los estudiantes en situación de venta, pero que también cruzan de alguna manera la condición de los estratos socioeconómicos en los que está comprometida la universidad. Quisiera muy especialmente hacer alusión a lo siguiente. Cuando en la universidad las miradas diferentes obviamente emergen, aparece el concepto, como siempre, de democracia, y democracia participativa más que representativa. ¿El concepto de cogobierno en la universidad en condiciones como esta es válido? Bueno, en primer lugar hay que decir que la Universidad de Antioquia está determinada por la Constitución, por la Ley 30 de 1992, por el Estatuto General, y en este marco se define una idea de democracia representativa. Esa democracia representativa se traduce en la idea de que las decisiones en la universidad las toman los consejos superior, académico y los consejos de facultades, escuelas e institutos. La democracia representativa ha sido muy cuestionada no solamente en el plano de las universidades, sino también en el plano nacional, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, y ha sido cuestionada porque la democracia representativa de alguna forma es insuficiente para resolver los problemas de participación de las personas en el país. Pero en Colombia están pasando cosas muy importantes, y hace 3 días, con la declaración de la mesa de negociación en La Habana sobre el segundo punto, que tiene que ver con el problema de la participación política, se planteó una cosa que va a ser definitiva en los próximos años, y ese asunto que se planteó allí es precisamente el de cómo profundizar o ampliar la democracia en Colombia. Y se establecieron, claro que son unos lineamientos muy generales, pero se establecieron ya unas ideas de cómo va a ser eso para que Colombia pueda tener una democracia más amplia. Ahora, eso se hizo, eso está planteado en la relación entre democracia representativa y profundización de la democracia. Entonces yo creo que en la universidad pública también debe plantearse eso, ¿sí? No se debe plantear una cosa que yo he cuestionado aquí en la universidad, y es la idea de un poder constituyente universitario, porque esa idea de cogobierno, porque esa idea hace crear una gran confusión en el sentido de que con esa idea se va a reemplazar digamos, los mecanismos de democracia representativa. Entonces ahí creo yo que en lo que tenemos que mirar ahora, ¿sí?, es en esa solución que se encontró en las negociaciones de La Habana, porque es un profundo reclamo que tenemos los colombianos de que la democracia sea más amplia y de que haya mejores condiciones de participación y de seguridad, y eso es lo que nosotros también tenemos que utilizar como modelo para la universidad. A mí me gustaría retomar 2 elementos que dice el profesor. Claro que hay un mal, aquí hay un mal, digamos, un mal entendimiento, tal vez un malestar acumulado por la democracia representativa. Y hemos hecho varios foros, y usted mismo nos ha acompañado en algunos foros donde hemos manifestado nuestra inconformidad por la forma como en la universidad se concentran los poderes en el superior y en el académico, y muy particularmente por la conformación de estos 2 organismos. Por ejemplo, hay una inconformidad generalizada, y es que la conformación del Consejo Superior Universitario no representa a los estamentos universitarios, representa mayoritariamente intereses ajenos y externos a la universidad, y los estamentos universitarios se quedan en una minoría absoluta. Entonces, en ese sentido, hay una ya larga discusión, yo diría histórica, sobre la inconformidad de los estamentos universitarios respecto a la conformación del superior y todas las funciones y poderes que éste tiene, y también frente al funcionamiento del académico, y particularmente en los últimos años en los cuales hemos detectado que ha habido una desatención sobre las potestades y facultades de los consejos de facultad, escuela e institutos.
porque hay una concentración de funciones y de poderes. Y en ese sentido ha entrado la reflexión de pensar otras posibilidades que hemos podido aprender o entender o escuchar de otras universidades que tienen una estructura de gobierno diferente. Profesora Sara, discúlpeme que quisiera volver a traer la discusión alrededor del tema coyuntural y específico, en donde obviamente este par de visiones confluyen, pero quisiera muy específicamente que habláramos alrededor de si esa, digamos, cogobernabilidad, por decir de alguna manera, garantizaría que situaciones como la que estamos viviendo en este momento se redujeran. Es que la formulación de la pregunta tiene un sesgo que se cae por sí. O sea, no hay ninguna fórmula que garantice que no haya problemas en la universidad, porque entonces no estaríamos reconociéndonos como universidad pública que somos, volviendo al principio, como universidad pública que somos plural, diversa, con conflictos, con diferencias. Por supuesto que habrán problemas siempre. Ahora, tenemos que propender por tener las estructuras de gobierno que nos representen de la mejor manera y además que escuchen de la mejor manera en todas las direcciones. ¿Y la corresponsabilidad ahí cómo funcionaría entonces? Porque estoy de acuerdo, bienvenida a la participación, pero también hay una corresponsabilidad en las decisiones. Siempre hay un ¿Cómo ida y va. se podría garantizar eso, profe? Es decir, jurídicamente. No, si se produce una ampliación de la democracia, eso quiere decir que más personas entran a tomar parte del gobierno en sus distintas instancias e instituciones. Y pues la responsabilidad es la responsabilidad de los que participan, es la responsabilidad de los ciudadanos. Es que si queremos que haya más democracia, es porque los ciudadanos quieren tomar parte en los procesos de toma de decisiones. Claro. Y si quieren tomar parte en los procesos de decisiones, tienen que tener después una actuación responsable frente a las decisiones que tomen. Eso esperaría uno de quien quiera más. Es que no es todo zambenga y nada zambaya. Ojo con eso. Es que en la participación existe la responsabilidad y el que decide asume la responsabilidad sobre lo que decide. Aquí nadie está pidiendo, digamos, privilegios. Lo que se está pidiendo es una profundización de esos espacios participativos en donde el espíritu universitario y los estamentos universitarios que conforman la universidad de verdad estén en la universidad, no afuera. Para el caso específico de los estudiantes, obviamente, en donde voy a volver a traer la discusión alrededor de los estudiantes en situación de venta, y alrededor de la unidad de asuntos disciplinarios estudiantiles, que entre otras cosas no se creó solamente, tengo entendido, para el caso específico de los venteros ambulantes, sino en general una unidad de asuntos disciplinarios estudiantiles, al menos así reza, digamos, el acuerdo. Cuando los estudiantes piden hacer parte, que es una de las peticiones que tienen, eso de alguna manera podría ser, digamos, viable en una institución, es decir, hacer parte de una instancia que a su vez es también quien me controla, por decirlo de alguna manera. No, en el mecanismo que tenemos en este momento, ya hay la posibilidad de que los estudiantes hagan parte. No es suficiente, tiene que ampliarse, ¿sí? Pero ellos deben hacer parte de una manera más amplia. Ellos no pueden gobernar la universidad. Claro que tampoco lo están pidiendo, están hablando de cogobierno, o los que hablan de cogobierno, pero ellos no pueden, o sea, los estudiantes no pueden gobernar la universidad, así como los estudiantes no pueden ser jueces de sí mismos, que es una cosa que hay que aclarar también con ese punto de que reclaman ser miembros de la comisión que juzgue a los estudiantes. Es que eso va contra la lógica jurídica, porque los estudiantes no pueden ser jueces, o sea, no están preparados para ser jueces. Son estudiantes de tercero, de cuarto, de quinto semestre. Ser juez es un asunto, es que hay que saber de derecho, hay que ser abogado, hay que tener experiencia jurídica para poder ser juez o parte de una comisión en donde se juzga. Los profesores dijeron que ellos no querían juzgar porque los profesores consideraron que ellos no tenían las competencias para juzgar. Y por eso, esa fue una de las razones para decir, vamos a crear una comisión con personas que puedan juzgar, o sea, que puedan ver procesos y dar una primera valoración de una situación. Pero entonces, tampoco pueden gobernar, eso hay que aclararlo. O sea, por eso la idea de poder constituyente a mí me pone muy nervioso, porque entonces es que la asamblea de los estudiantes se convierte
en el poder constituyente de la universidad. Eso. Ahí hay una discusión riquísima que pone el profesor y quiero enfatizar varias cosas. Hay un problema en la forma como se presentan, y es un problema acumulado por la falta de diálogo y comunicación efectiva y encuentro directo, que tiene que ver cuál es la historia de la unidad disciplinaria. O sea, porque vista así como una unidad ya actuando, ya decidiendo, claro, eso asusta. Dice, ¿y esta de dónde salió y a quién le preguntaron? A ver, miremos la historia de dónde salió. Que la gente informada y conociendo cambia la actitud. Porque todo en la universidad está previsto para plantearse con los estamentos y construirlo con los estamentos. Opinar al menos es un derecho clave. Poder proponer es un derecho clave, por eso necesitamos profundizar la participación y la democracia, precisamente para que esas soluciones, ¿sí?, sean de verdad consultadas o concertadas, no con la pretensión de que perdamos gobernabilidad si permitimos que no, pero participar, escuchar, debatir y construir conjuntamente es una vía. ¿Es un asunto de información o es un asunto de comprensión o de aceptación de la norma? No, yo creo que es un asunto de, sí, sería necesaria mayor información, sí. Y es necesaria una mayor comprensión de la norma y de los papeles que les corresponden a las personas, a los estudiantes. Y eso tiene que ver con la formación política. Es que falta formación política en la universidad, porque es que la comprensión de un estudiante de por qué no puede ser juez, pues eso es educación política, ¿sí? La comprensión que tiene que tener el movimiento estudiantil de por qué un proceso disciplinario que ya va en un determinado nivel de desarrollo no puede ser detenido por el rector, es falta de comprensión política. ¿Por qué? Porque un proceso disciplinario no lo puede detener ninguna autoridad, solamente hay que esperar a que la autoridad instituida para eso termine el proceso disciplinario, o un juez posterior, pero no el rector, eso no lo puede hacer. Entonces eso es fenómenos de comprensión de las normas en las que nosotros, pues las que rigen la institución universitaria, ¿no? Es que la institución universitaria tiene muchas normas y eso, claro, es que la educación política no es tan fácil, es una cosa muy complicada, porque es entender las normas de la vida democrática. Y las normas de la vida democrática hace parte por entender la Constitución y la Ley 30 de 1992, que es la que sí, bueno. Con la venia de los dos profesores, no nos queda sino, y eso que ya estamos pues pasados de tiempo, 1 minuto y medio. Y voy a hacer una pregunta que es compleja pues para resolverla en 30 segundos por cada uno de ustedes. Una nada más. Una pregunta. Escenario posible de la universidad a partir de hoy y hasta el próximo año, si los lugares de encuentro, como se han planteado aquí, no tienen, digamos, esa posibilidad de visibilizarse, o al contrario, alternativas para que realmente ese escenario sea positivo. La Asociación de Profesores y la Junta Directiva se dispone a facilitar, a mediar, a hacer todo lo posible para que el encuentro, la negociación y el diálogo vuelvan. Incluso hemos propuesto comisiones mediadoras, facilitadoras, conformadas por 2 profesores de la Comisión de Ética de la Universidad y 2 dignatarios de la Junta Directiva. ¿Ha faltado diálogo realmente? ¿Qué dice usted, profesor? Se han creado algunas condiciones de diálogo, pero ha habido mucha radicalidad en las posiciones. Y ha habido mucha radicalidad, especialmente en las posiciones de los estudiantes. Entonces esa radicalidad determina que el diálogo sea muy difícil, pero desde lo que se planteó en el Consejo Académico, se abre la universidad para que se inicie un proceso de diálogo, para que se razone, para que se hable, para que los estudiantes vuelvan a la universidad y para que los estudiantes decidan que la universidad debe estar abierta para que se desarrolle su vida académica normal, con clases y con asambleas, con clases y con debates, pero que el semestre se pueda seguir y podamos este año y en los próximos meses del otro año terminar este semestre. Bueno, yo creo que argumentos
siempre son insuficientes, pero ha habido aquí una serie de visiones que ilustran lo que está pasando en la universidad, muy particularmente con esta coyuntura. Los esperamos en una próxima edición de La Fuerza de los Argumentos. A la profesora Sara Fernández, muchísimas gracias. Al profesor Francisco Cortés, muchas gracias. Y a ustedes también. Nos vemos pronto.